con fatiga muscular, cansancio, sobre todo, mucho cansancio, me costaba mucho caminar, pesadez en las piernas, sobre todo caminar la calle, hacer 2 cuadras ya no podía, tenía que sentarme 2 o 3 veces, descansar por lo menos 10 minutos para poder seguir avanzando. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 28, 29 años, por ahí andaba. O sea, joven, o sea, no había motivos por el cual estar tan cansado, ¿no? Y no me permitió. ¿Algún deporte en ese bueno, entonces? justamente, hacía deportes y me costaba, ya tuve que dejar, abandonar. A partir de ahí, bueno, empecé a hacer consultas por neurología y bueno, estuve internado en varias oportunidades, me han diagnosticado me han dado, mejor dicho, distintos diagnósticos. Desde... A ver, vayamos por partes. ¿Te veías cansado? Caminar era, digamos, un esfuerzo enorme y de repente decidiste ir a un médico a consultar. Vos sabías, o sea, dijiste neurología, pero no sabías si era neurológico o no. ¿Para vos qué era al principio? En parte sí, podía sospechar. Yo soy enfermero y estaba en actividad en ese momento. Y bueno, me acerco a un neurólogo y fue él el que me deriva a otro neurólogo que me llevó. Me hicieron una serie de estudios y me dijeron en ese momento que podría llegar a ser una neurovirosis. ¿Hasta cuándo fue que te diagnosticaron esclerosis múltiple? El diagnóstico en sí fue en el último episodio que tuve, que fue en el año 98, empezó a fines de 98. Estuviste 7 años sin un diagnóstico cierto. Sí. Y entonces en el 98 te diagnostican... En el 98 fue la crisis más fuerte que tuve. Con muchos dolores. Era primero una hipersensibilidad en los miembros inferiores, empezó en la punta de los dedos y en la punta de los dedos en las manos, que fue subiendo paulatinamente y en forma lenta, hasta que me llegó a costar muchísimo pisar, caminar. Parecía como, la sensación era como si pisara sobre vidrios. Después pasé a la otra parte, donde ya sentía como un cartón en la planta de los pies, como que no tenía calzado, como si no pisara sobre algo, una superficie distinta. Y con mucho dolor, muchísimos dolores. Me daban diazepam, también me volvieron a hacer el bombardeo de gamma globulina. Y bueno, deciden internarme y en el periodo de internación, mientras nuevamente tomografías, resonancias, potenciales evocados, electromiogramas, las funciones lumbares, que debo tener más de 40, en ese periodo, bueno, ya no me podía parar, ya las piernas no me respondían, ya tenía una hipotonía muy grande. ¿Cómo te movilizabas en tu casa? No, ya no estaba en mi casa. Ya me dejaron internado y iba progresivamente. ¿Y después de cuánto tiempo de estar internado te diagnostican correctamente? No, ¿Llevó tiempo sí. diagnosticarlo? Sí, bastante tiempo. Inclusive había perdido, no hablaba normalmente, tenía dificultad en el habla, tenía incontinencia. Llegó un momento donde, primero conociendo un poco, sabiendo un poco de cómo son las cosas, me había hecho la idea de convivir y de vivir en una silla de ruedas. ¿Cómo sería mi vida en una silla de ruedas? O sea, ya lo estabas asumiendo. Lo estaba asumiendo. De aquí para adelante Sí. Esto es silla de ruedas, es decir, el trabajo será el que se pueda tomar aparte, perdón. O directamente a la invalidez, ¿no es cierto? Exactamente, porque yo, por ejemplo, ya llegó un momento donde yo no agarraba un vaso de agua, por ejemplo, porque no tenía fuerzas en las manos, tenía unos movimientos torpes, no podía agarrar los cubiertos, así que me tenían que dar de comer, me ayudaban. Tuve mucha ayuda, eso debo reconocer que tuve mucha ayuda, de gente que conocía y de que no conocía. Qué bueno también eso, ¿no? Ahora, ¿cómo llegás al doctor Airad estando, digamos, internado en un hospital, ahí con esos cuidados? Llegó por intermedio de mi hermano, que lo conoció en un programa, se comunicó con mi mamá y mi mamá se acercó
o lo llamó por teléfono, no sé exactamente, pero bueno, Claro. el mecanismo fue por intermedio de mi mamá. O sea, tu hermano que estaba alerta y dijo, Sí, acá puede haber una solución, ¿no? Y tu mamá que se dispuso, porque vos no podías movilizarte. Exactamente. Es la que hizo la consulta a la madre, porque él estaba en silla de ruedas, no podía venir a la consulta. Y fue que, volviendo atrás, el hermano de él, en una nota, en otro programa, quedó sorprendido, me dijo, por favor, si le puede dar la tarjeta. Entonces a la consulta vino la mamá porque él no podía venir a la consulta. Y aparte, cuando los pacientes están inválidos o en silla de ruedas, yo no generalmente los hago venir recién al tercer o cuarto mes, cuando, si las cosas andan bien, ya vuelven a recuperar la funcionalidad, ¿no?, motora de los miembros inferiores. Claro. Justo en ese periodo también, ya en el hospital me dan el alta, porque ya no había más estudios, no había más nada que... Era esperar y controles periódicos, semanales, después quincenales, pero ya me habían dado el alta. Yo, si bien tenía tratamientos kinésicos, permanentes. Creo que la mayor parte del día me vivía haciendo kinesiología. Claro, bueno, vos practicabas deporte y querías volver a caminar, querías volver a una vida normal, ¿no? No quería tirar la toalla. Si bien, por un lado, dentro mío me decía cómo sería mi vida dentro de una silla de ruedas, sentado permanentemente en una silla de ruedas, pero eso también me llevaba a pensar muchísimo, porque con dormir 1 o 2 horas por día me quedaba el resto Para pensar. Claro. Permanentemente. Entonces también eso ayudó mucho, tu fuerza de voluntad, sí. Entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces va tu mamá a consultar al doctor Aidad y, bueno, ¿qué sucede? Bueno, primero me comentan. Porque, vos sos enfermero, es decir, algo conocés un poquito de medicina, de los tratamientos normales en convencionales, como se dice, de la medicina, y de repente te viene y te dice, bueno, hay un médico que está haciendo... ¿Cómo lo tomaste eso? Si bien lo tomé bien porque acepté todo tipo de ayuda, y no perdía nada, en definitiva. Pero creo que lo tomé con mucha fe, con yo mismo, dentro mío, de decirme, tengo que intentar, probar, total, si da resultado bien, si no da, peor no voy a estar, así que bueno. Y entonces te llega la medicación, te llega el tratamiento que el doctor Aidad elabora, y contá un poquito cómo fue la experiencia, porque no es solamente, digamos, la solución para tomar, sino también Yo lo único que seguía en ese momento era el tratamiento por kinesiología, era lo único. Después no tenía ningún tipo de medicación, ni para los dolores, porque a pesar de todo tenía contracciones de vez en cuando musculares y duele. Y después, bueno, el tratamiento que había dado acá el doctor, que consistía, como digo yo, en los yuyos, que bastante amarguito, y una dieta bastante especial. Que, bueno, y me llevó más o menos a los 6 meses yo empecé a ver mejoría. A los 6 meses yo empecé a recuperar fuerzas en los brazos. Yo ya mantenía mi cuerpo agarrándome, apoyándome en mis brazos, cosa que no podía ni agarrar un vaso ni un cubierto. Y bueno, y después... Hablamos, 6 meses, pero después de ¿cuántos años? Y desde el 98 hasta el 2002, fin del 2002. Pero empezando en el 91 con los primeros síntomas, ¿no? Sí. Casi 10 o más de 10 años sobrellevando una enfermedad y de repente tomando lo que vos decís, los yuyos, es decir, pero en 6 meses... En 6 meses empecé a notar mejoría. ¿Cómo fue el proceso de las mejorías? Es decir... También paulatino, si bien tenía dolores, me había quedado... Lo último que se me fue, y que me quedó en ese momento y me duró muchísimo, fue una garra, como una garra cubital, de la mano izquierda. No lo movía, pero en base a ejercicios, y bueno, y seguí con el tratamiento, ¿no? Y hoy por hoy no, sin ningún tipo de problema.